Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy el lunes estamos iniciando semana después de un día de elecciones aquí en Colombia. Y bueno, pues seguimos aquí con el clamor y pues sabiendo que el Padre nos va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos para poder continuar en su obra sin ningún riesgo. Así es que bueno, a esta hora pues estamos aquí con el pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Una alegría poder compartir nuevamente con ustedes. Definitivamente es una bendición cada vez que podemos tener la oportunidad de, de estar en la radio. Busco en ti, donde estás no es el final. Eh, Como siempre, una vez más, lo repito, ese nombre definitivamente ha marcado una diferencia en el corazón de los que conocemos la radio y me imagino de los que nos escuchan. Y hoy pues tiene mucho sentido también, porque gracias a Dios, donde estamos no ha sido el final para nuestra nación, con el inminente peligro que estábamos, bueno, que todavía lo tenemos, pero que ahora hemos amanecido con una esperanza, como viendo que Dios es providencial y mira con esperanza, nos hace mirar con esperanza a la nación. Eh, yo creo, con todo respeto a todos los que opinan diferente a nosotros, pero creo que el socialismo no es la solución para ninguna nación, puesto que el socialismo ha fracasado en todos los intentos, en todas las naciones que han tratado de imponerlas. Más ahora en Latinoamérica, ¿no? Que no hay ninguna nación que puede decir, ah, sí, este es un ejemplo. Lamentablemente no ha sido así. Pero también ha mostrado, las elecciones y las votaciones han mostrado una realidad muy apabullante, avergonzante de lo que significa el voto de la iglesia. O sea, apenas alcanzamos al 1% y eso es muy triste ver que la iglesia está prácticamente fraccionada y dividida cuando teníamos la opción de votar en primera vuelta por nuestras convicciones. Pues eso nos muestra una realidad en la cual yo creo que hay que trabajar. Entonces, la pregunta que surge en mi corazón para el día de hoy es, ¿cuál sería la respuesta del cristianismo frente a la sociedad? Y yo creo que esa respuesta la debemos tener muy clara los cristianos. Con lo que voy a decir, no estoy queriendo ni siquiera sugerir que los cristianos no debemos participar en política. Yo creo que los cristianos somos llamados a participar en la política de una manera activa y además protagónica. Pero al mismo tiempo también debemos reconocer que somos una iglesia inmadura en cuanto al tema de la política, en cuanto a la esfera que se refiere de la sociedad, en este caso a la esfera de gobierno. Estamos apenas dando pasos y tratando de entender qué es lo que realmente quiere de nosotros Dios como iglesia en cuanto a nuestra participación en la esfera de política. Y hasta ahora pues hemos dado nuestros primeros pasitos. No podemos decir que ha sido un desastre total, pero nos muestra que en las elecciones, tanto para el Congreso como para la presidencia, hemos sido un verdadero fracaso. Y bueno, el cristianismo, solamente hablando del cristianismo evangélico, nosotros somos más de 10 millones de cristianos. Entonces, tranquilamente podríamos poner el presidente que se nos antoje. O sea, nosotros podríamos tener un peso político muy fuerte en Colombia
pero no lo somos. Y eso es una muestra muy clara de que la iglesia es una iglesia inmadura en este tiempo. Eh, no entendemos bien los principios de Dios para movernos en esta esfera, por ahora. Entonces nos espera un arduo trabajo y yo anhelo que ese arduo trabajo se haga desde la libertad que aún tenemos y no desde un punto donde ya nos quitaron la libertad y donde ya no haya libertad de expresión y nos obliguen a pensar como ellos piensan, como ellos quieren, y se nos obligue a aceptar la ideología de género y todas las ideas progresistas, y probablemente nos obliguen a hablar buenas tardes, a saludos a todos y a todas, y etcétera, porque pues esa es la mentalidad, lamentablemente, del pacto histórico. Y probablemente se apropien de nuestra propiedad, nos quiten derechos, como los derechos que tenemos de la patria potestad sobre nuestros hijos, nos quiten muchos derechos, quieren usar las pensiones de las personas que ya están pensionadas, el dinero, las pensiones, promueven el aborto, son pro eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde ese punto de vista es muy difícil luchar, porque cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra y vas a sufrir persecución. Y no estoy queriendo decir que por esa razón tampoco hay que decir nada, pero yo creo que ya esa libertad de poder expresar, nuevamente repito, con libertad lo que pensamos, creemos, ya pues obviamente no la tendríamos. Por esa razón creo que este tiempo de votaciones, estas 3 semanas, tenemos 3 semanas para meditar si estamos dispuestos a arriesgar y perder nuestra libertad o permitir otros 4 años más de libertad, a pesar de que probablemente tampoco estemos de acuerdo en algunas cosas del señor Rodolfo Hernández, ¿no? Probablemente no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero con el ingeniero definitivamente tenemos 4 años más de libertad, en la cual podemos trabajar con esmero y pasión. Entonces, el tema de hoy compete justamente a esa forma de pensar que yo creo que cada cristiano debiera tener. Y la palabra que voy a compartir hoy está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, esta es la palabra que vamos a compartir hoy, que Dios nos está llamando a la reflexión, haciéndonos recuerdo que somos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Cuando hablo de que esta generación es perversa y maligna, pues los que son cristianos y hemos nacido de nuevo me entienden perfectamente. Y los que de pronto hay alguien que esté escuchando y no es cristiano y no entiende este pasaje, pues es sencillo. Vivimos en una generación donde hemos perdido los valores de la moral. Ya realmente estamos viviendo en una generación donde hemos legalizado el aborto, estamos legalizando la eutanasia, etcétera, etcétera. Estamos autorizando los matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres, adopción de los matrimonios gays, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una generación perversa y maligna y parece que no tiene freno. Y entonces estas
ideologías se están metiendo en el gobierno para obligarnos a pensar y a vivir como ellos creen que debemos vivir. Entonces, ¿cuál es la parte del cristiano? La parte del cristiano es que nosotros debemos ser luminares en una generación perversa y maligna. O sea, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 16, para entender un poco mejor de lo que Pablo nos quiere decir en ese pasaje. ¿Qué es lo que está explicándonos la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 16 para adelante? Dice así. Desde el 14, vosotros sois la luz del mundo, o sea, luminares. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice, o sea, que está diciendo que nosotros somos la luz del mundo y una luz se debe poner en un lugar alto para que todo el mundo lo vea. Ahora, en el versículo 16, se nos está hablando a qué se refiere esa luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nosotros somos la luz cuando estamos haciendo buenas obras en medio de una generación perversa y maligna. Yo creo que el cristianismo ha perdido su filo en cuanto a eso, porque lamentablemente nos hemos encerrado entre cuatro paredes y no hemos sabido ser una respuesta a la sociedad. Nos ha quedado muy grande el saco, ¿sí? No hemos podido hacer frente a esta ola de ideas tan contrarias a las nuestras. No hemos sabido pararnos firmes, mostrando al mundo, a la sociedad, que somos ciudadanos, que estamos siempre dispuestos a las buenas obras. No estoy diciendo que no las hacemos, claro, por supuesto. Yo creo que la iglesia cristiana y la iglesia católica son las iglesias, son los ciudadanos que están metidos en las iglesias haciendo muchas obras sociales. Eso es verdad. Pero no es suficiente, porque frente a toda la maldad que ha sido desplegada en nuestra sociedad, casi prácticamente que nos han callado. Y las votaciones muestran muy claramente eso, ¿no? Imagínense esa vergüenza de haber sacado solamente el 1%, o sea, que ni siquiera hemos llegado a 500,000 votos. Eso es una tristeza. Eso muestra que la iglesia no es una iglesia protagónica en una sociedad tan cambiante como en la que vivimos hoy. Es necesario y es imperioso asumir nuestra responsabilidad delante de Dios para, como cristianos, ser luminares, o sea, ser esas luces que alumbran en medio de la sociedad, que seamos conocidos por nuestra amabilidad, que seamos conocidos por nuestra honradez, que seamos conocidos por nuestra honestidad, que seamos conocidos por nuestra transparencia, que seamos conocidos por prestar servicios excelentes. Si es que soy carpintero o soy cerrajero o soy mecánico o soy dentista o soy abogado o soy médico, como cristianos debiéramos alumbrar con nuestras obras mostrando todos esos valores que el cristianismo ofrece al mundo. El cristianismo irrumpió en el mundo con un concepto absolutamente claro y revolucionario a una sociedad que en esas épocas vivía en una anarquía o en una tiranía absoluta. O era anarquía o era tiranía, pero obviamente no había democracia, ¿sí? Y menos el concepto de la república. Entonces, el cristianismo apareció, o sea, irrumpió, por así decir, en la sociedad con el concepto del autogobierno cristiano. O sea, que un cristiano debe aprender a autogobernarse por sí mismo. Y de esa manera,
ser personas absolutamente diferentes a cualquier otro ciudadano. Los ciudadanos debieran mirarnos a nosotros como diferentes, no porque llevamos una Biblia en el brazo, no porque los domingos vamos a la iglesia, no porque de pronto ya no bailamos, ya no bebemos, no, no solamente por eso, sino porque ofrecemos un trabajo digno, bien hecho y sin hacer trampas. Quiero contarles una experiencia que tuvimos hace días de un celular que se dañó y al dañarse pues se estaba dañando también el instrumento de trabajo de esta persona. Pero esta persona fue y entregó su celular a un almacén cerca de su barrio porque le dio confianza que en ese almacén se escuchaba música cristiana y hablaban como con términos así, entre comillas, vamos a llamar religiosos, ¿sí? Entonces eso le inspiró confianza, llevó su celular y dejó su celular ahí en manos de estas personas que no conocían ni los conocía siquiera. Ellos fueron muy amables, le dijeron, bueno, vamos a abrir el celular, pero por abrir le va a costar 25,000 pesos, sea que encontremos el defecto, ¿no? Bueno, dijo, está bien, hagan lo que puedan. Se fue y al regresar, estas personas le dijeron, su celular tenía un corto, ya lo hemos arreglado y hemos arreglado otra cosa más, de tal manera que su celular ya está funcionando. Y entonces esta persona asombrada preguntó y dijo, ¿cuánto les debo? Y el hombre le contestó muy amable, 25,000 pesos. Y esta persona que nos cuenta esta historia queda absolutamente maravillada de encontrar personas en este siglo, en este momento de la vida, honestas, transparentes, que hacen un buen trabajo y no te están engañando, ni te sacan el ojo de la cara y el otro te lo dejan colgando. Y luego te vas a tu casa con serias dudas porque te cobraron 150,000 pesos por un arreglo que valía 25. Entonces yo pregunto, y al final esta persona que dejó el celular se dio cuenta que estas personas eran cristianas. Entonces, qué bonito encontrar en nuestro barrio, en cualquier barrio, en nuestro barrio hablaremos, personas como estas, que de pronto tienen un almacén y trabajan honestamente y hacen un trabajo excelente y cobran lo honestamente de lo que ellos creen que honestamente deben cobrar. Qué hermoso encontrarse con un dueño de una tienda que te da lo que vende con pesa justa y precio justo y no te está tratando de engañar. Qué bonito poder encontrar a una persona en tu barrio que es dueño de la droguería donde vas a comprar las drogas y que es amable, que es atento y además es cristiano y está reflejando el amor de Dios y la honestidad en lo que te cobra. ¡Wow! Si realmente queremos cambiar nuestro país, esta es la forma de hacerlo. No necesitamos necesariamente políticos cristianos, aunque sería bueno, ¿sí? Pero no necesariamente. No podemos decir que necesariamente para cambiar esta nación necesitamos políticos correctos. Sí, gloria a Dios, si los tenemos, aleluya. Pero si no fuera así, nuestra luz debiera alumbrar en un mundo, en una generación perversa y maligna, nuestras buenas obras. La gente debiera conocernos porque somos cristianos, no, una vez más digo, no porque nosotros lo decimos, no porque el domingo nos ven salir con nuestra Biblia debajo del brazo, no, por nuestras buenas obras. Personalmente aquí en el barrio me conocen y todo el mundo sabe que soy cristiano, ¿no? No hay la menor duda de eso. Y ese testimonio, pues no me lo he ganado de la noche a la mañana, son muchos años. Y eso es lo que nos cuesta muchos años, muchas veces, guardar el testimonio para que la gente pueda creer que somos diferentes, que hay algo en nosotros que es diferente y que esa luz no es nuestra, sino que es esa luz que viene desde Dios. Nosotros somos la luz de este mundo. Entonces voy a leer Tito para poder redondear nuestro
nuestra reflexión el día de hoy. O sea que vamos a ir al libro de Tito para poder entender un poquito mejor, un poquito más el concepto de lo que estamos hablando hoy. Eso está en Tito capítulo 3, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas y para que los hombres se ocupen, para que los cristianos se ocupen en buenas obras, porque estas cosas son útiles a los hombres. En esta tarde quiero insistir en esto, porque a veces, tristemente, el domingo estábamos orando con fe, pero un sentimiento de zozobra había en nuestro corazón. Y probablemente fue bueno porque eso hizo que redoblara nuestras oraciones. Más o menos tipo 6 de la tarde ya se veían los resultados y uno decía, gloria a Dios, que Dios nos está librando para tener la esperanza de en segunda vuelta voltear la arepa a este asunto. Si Dios permite y nos bendice en su misericordia de tener otros 4 años más de libertad y no de opresión, no de tiranía, el anhelo en mi corazón es que nosotros recapacitemos y nos formulemos una pregunta y digamos, ¿cuál es mi parte dentro de la sociedad? ¿Qué es lo que yo debo hacer como cristiano? ¿Cómo debo actuar si soy un empleado de una empresa? ¿Qué debo hacer para que los demás crean que soy cristiano? Por ejemplo, llegar puntual, nunca llevarte un bolígrafo de tu trabajo porque no es tuyo, es de la empresa. Cumplir el horario, ser honesto, ser transparente, hacer tu trabajo como para Dios, que tus jefes puedan ver tu honestidad, tu transparencia, que pueda ser promovido por tu honestidad y transparencia y por la excelencia del trabajo que brindas. La mayoría de los empleados que trabajan a sueldo casi nunca piensan en que la empresa crezca y sea bendecida porque solamente están esperando que les paguen el fin de mes. Pero si yo creo que esa persona que tiene esa empresa, gracias a Dios la tiene y me está dando trabajo, y si yo trabajo para él, la empresa va a crecer y entonces mi trabajo está asegurado y probablemente mi jefe también me aumente un sueldo, me aumente mi sueldo, entonces me voy a esforzar. Ahora, si nunca me aumentan, de todas maneras, pues debo esforzarme porque debo ser una persona agradecida que me han dado trabajo y puedo trabajar. Sí, y tengo la oportunidad de llevar alimento a mi casa. Entonces, por agradecimiento. Y por último, bueno, no por último, en primera instancia, perdón, retiro mis palabras, en primera instancia, yo debiera ser un buen empleado solo porque soy cristiano. Y mi concepto de ser un buen empleado es que yo trabajo para Dios. O sea, todo lo que hago, lo hago pensando como para Él. Y eso debiera marcar mi diferencia entre esta generación perversa y maligna. Nosotros debiéramos resplandecer como luminares, ¿sí? Porque esto es bueno para los hombres, eso dice la palabra. Los hombres van a ver eso. Un médico que es cristiano. ¡Wow! ¡Qué bendición poder llegar al consultorio de un médico que es cristiano! Y que puede auscultarte y puede diagnosticarte y decirte, mira, Boris, tranquilo, esto no es grave. O, mira, Boris, esto es grave, hermano, pero mira, lo vamos a enfrentar de esta manera. Le vamos a hacer esto. Y qué impresionante que en esos momentos un médico que es cristiano te diga, pero mira, ¿por qué no oramos? Yo soy cristiano y quiero orar por ti porque yo creo, confío en Dios
Oremos para que Dios nos guíe a buscar la mejor solución para tu salud. ¡Wow! ¿Quién no quiere ir a un consultorio así? Pero ahora tú llegas a un consultorio, el médico ni te mira, nunca te mira a los ojos, siempre está mirando su bendito computador. Y solo te hace 3, 4 preguntas y luego te dice acetaminofén, chao, váyase. Y ya, nunca te mandan a hacer un examen, nunca les interesa saber qué es lo que realmente tienes. O sea, solo les interesa que salgas de su consultorio y ya, uno más en la lista para beneficio de su sueldo. Y ya, y listo, y se acabó. Nos hemos vuelto demasiado fríos. Ya parecemos un número más. Eh, es muy gratificante cuando te encuentras con una persona que es amable. O sea, es tan raro encontrarse con una persona que es amable. O sea, uno dice, wow, ¿y este qué le pasa? ¿De qué planeta es? ¿Sí? Porque no hay amabilidad, solo hay odio. O sea, se nos ha sembrado demasiado odio en nuestra nación. Ayer tuvimos un incidente frente a la casa, 2 carros como que rozaron un poquito. No era gran cosa. Y uno de ellos se bajó y estaba dispuesto a matarlo al otro, así literal, estaba dispuesto a matarlo y le decía, te voy a abrir tus tripas, y bla, 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 y no sé qué, y pásenme el cuchillo, gritaba yo, y yo creo que si él tenía un cuchillo, este hombre estaba fuera de casillas, gritando y maldiciendo y diciendo cosas. Se nos ha sembrado demasiado odio en el corazón. Hay demasiado odio en nuestros corazones. Cualquier desaveniencia, cualquier malentendido, todo es llevado al ring, todo es llevado al machete, todo es llevado a matar, te voy a matar, voy a acabar contigo. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles. Y en medio de eso, cuando una persona es amable, cuando una persona es gentil, cuando una persona es fuera de serie y estamos haciendo buenas obras, eso alumbra. Obviamente que alumbra. Yo creo que esa es la mejor forma de ayudar a nuestra nación, a nuestro país, que se está debatiendo en una batalla cultural de ideas. Nos quieren robar las buenas costumbres, nos quieren robar la moral, nos quieren robar la familia, nos quieren robar nuestra propiedad, nos quieren robar el derecho de la libertad de expresión, nos quieren robar el derecho que tenemos de ser padres sobre nuestros hijos para educarlos como nosotros creemos que es lo mejor. Nos están queriendo quitar nuestras libertades poco a poco para someternos y ponernos como esclavos. Necesitamos reaccionar, amados. Necesitamos reaccionar y empezar a hacer esa respuesta que el mundo está esperando que seamos, que dejemos de hablar tanto. Yo creo que nuestros hechos debieran hablar más que nuestras palabras. Que la gente pueda conocernos y no tener ninguna duda de que somos personas íntegras, que estamos caminando en rectitud, que no somos hipócritas. Dios salve nuestra amada Colombia. Quiero inspirarles, amados, que en este tiempo no es tiempo de pensar en que Rodolfo Hernández no me identifico porque él piensa de diferente manera, él está de acuerdo con el progresismo y está de acuerdo con el movimiento LGTBI. Sí, es verdad, él lo dijo, es cierto eso, pero en este momento el voto tiene que ser inteligente porque está en juego nuestra libertad. Entonces, si votas en blanco, estás votando en favor del socialismo. Estás votando en contra de la democracia, en contra de la poca libertad que todavía nos queda, pero hay que defenderla desde la libertad. Es más difícil defenderla cuando ya se te quitó la libertad. Y cuando el socialismo entra, ellos tienden a atornillarse en el poder. Ese es el peligro.
Y después de sufrir 10, 12 años el socialismo, ahí vamos a estar lamentando, como lamentan los cubanos, como lamentan los de Nicaragua, como lamentan los venezolanos, como lamentamos los bolivianos, como están lamentando los peruanos, y como ahora están llorando los chilenos. Conozco muchos amigos chilenos que están prácticamente arrepentidos porque han entregado su nación al socialismo y es un desastre absoluto. Alejemos el socialismo de nuestra nación. Alejemos ese fantasma. Alejemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Alumbrando, siendo luminares en medio de una generación perversa y maligna. Dios se guíe a votar de manera sabia e inteligente. Ya hemos votado por nuestras convicciones, hemos podido ir libremente a votar por aquella persona que nos representa. Y ya, la realidad ahora es que el señor Rodolfo Hernández está siendo el defensor de la democracia, el defensor de nuestra libertad. Entonces, nosotros le debemos todo nuestro apoyo. Que Dios salve a Colombia, no nos aletarguemos, sigamos orando, no nos confiemos, sigamos orando y sigamos hablando, haciendo entrar en razón a los colombianos. Son apenas el 25% en Colombia de los que apoyan a Petro, solo el 25%. El 75% de los colombianos no apoyan a Petro. Claro que lamentablemente tampoco apoyan a nadie. Eso es lo triste, porque el abstencionismo en Colombia es demasiado alto. Es el 50% prácticamente de gente que no va a votar, porque es comprensible. Seguramente están hasta el copete de tanta corrupción y ya no creen en los políticos. Pero cuando yo tomo esa actitud, estoy permitiendo que el 25% gobierne al 75%. Ojo con eso. Ojo con eso, no podemos entregar nuestra nación a un sistema que obviamente no es la mejor solución para nuestro país. Está demostrado en los países que he nombrado, solo en los países que he nombrado, que se me viene a la mente ahorita, porque hay muchos más, que definitivamente el socialismo no funciona. Que Dios bendiga nuestra nación. Dios salve Colombia. Buenas tardes. Muchas gracias por su atención.